Buenos días a quienes continúan participando de este foro y también a quienes se están integrando hasta ahora en este segundo panel, que va a tener una estructura similar al que vimos en el anterior, es decir, una ronda de exposiciones de cada uno de nuestros invitados. Van a tener 15 minutos, voy a ser estrictísima con los tiempos para después permitir tener un tiempo también para las contrapreguntas, hacer algo más de interacción y las preguntas del público, que por supuesto son muy importantes. Vamos a presentar a nuestros invitados. Bueno, en primer lugar nos acompaña Genaro Cuadros, arquitecto y máster en Ciencias Aplicadas de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, académico de la Facultad de Arquitectura, Arte y Diseño de la Universidad Diego Portales. Se desempeña como director del Laboratorio Ciudad y Territorio de la misma universidad. Gracias, Genaro, dueño de casa, así que bienvenido. También Matías Martínez, magíster en Políticas Públicas e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Matías, gracias por acompañarnos. Él nos va a presentar además una investigación que realizó con Humberto Santos. Ambos son investigadores del Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Diego Portales. También aquí a mi derecha, Francisco Irarrázaval, uno de los fundadores de Un Techo para Chile el año 97 y fue además su director nacional hasta el año 2004. Posee más de 10 años de experiencia en temas de superación de la pobreza, barrios vulnerables, campamentos y bloques de vivienda social. En la actualidad es subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Y Daniel Jaude, arquitecto, sociólogo, magíster en urbanismo, se ha especializado los últimos 15 años en gestión comunal y posee una vasta trayectoria profesional ligada a la gestión local de desarrollo y a los gobiernos locales. Actualmente es además el alcalde de Recoleta, así que le damos también la bienvenida a todos ellos. Comenzamos de inmediato, en función del tiempo, con la primera exposición a cargo de Genaro Cuadros. Genaro. Lo que yo voy a presentar hoy día es básicamente un esfuerzo, a diferencia de mis colegas anteriores que son más inteligentes que nosotros en el laboratorio. Nosotros decidimos que como no éramos tan inteligentes, íbamos a crear un instituto y un dispositivo que se proveyera de la inteligencia de quienes viven en la ciudad. Entonces nuestro primer instrumento que creamos es la encuesta de Ahora sí. Una encuesta de percepción, ¿ya?, de lo que los santiaguinos piensan sobre la ciudad de Santiago y sobre sus barrios. Nos pareció que era un dato relevante para poder efectivamente contrastar no solamente aquello que decíamos delante sobre los datos duros, e incluso la dispersión de los datos duros para tomar decisiones, sino además saber qué es lo que piensan las personas que usan y habitan la ciudad, que es otro dato que también es relevante cruzar con los datos más duros que nos entrega el censo, que nos entregan los distintos institutos y estudios. Entonces, para hacerlo, nos organizamos en conjunto con dos organizaciones ciudadanas, ¿ya?, que confluyeron a construir esta herramienta como una herramienta de monitoreo de cómo avanza la ciudad. Porque uno de los problemas con los datos no es solamente producir información para la buena calidad de las decisiones que el gobierno, el Estado, los privados o las organizaciones sociales realizan, sino además, como lo decíamos recientemente, ponerla a disposición de todos los actores de manera transparente. Y eso va a ser muy relevante a propósito, y me voy a colgar al final de algo que quedó de la mesa anterior. Dado que para hacer mejor ciudad se requiere una política de suelo, no hay mercado más opaco, poco transparente que el del suelo. Y por consiguiente, transparentar la información con la cual se toman las decisiones sobre el suelo es lo que inhibe todas las especulaciones que sobre él se hacen. Por consiguiente, si queremos resolver parte de los problemas que están acá, resolver el problema de la especulación es un tema fundamental, y en eso juega un rol fundamental la información y el acceso a la información. Para eso hicimos esta encuesta.
es una encuesta, no voy a entrar en los detalles, ¿ya? La primera cosa que se preguntaba, así casi como coloquialmente, para ir introduciendo a las personas, 1.600 casos, cara a cara, 75 preguntas en las 34 comunas de la ciudad de Santiago. Era cómo definiría su barrio. Y esto es coherente con respuestas de otros estudios y que tiene una cierta explicación. La mayoría de las personas lo considera tranquilo, bueno. El 30% de las personas tiene una buena percepción de su barrio, de su entorno inmediato. Eso no, quizás no le dice mucho a todos. Uno tiene la percepción, cuando conoce barrios mejores, que hay unos que son mejores y peores. Pero, siguiendo con la conversación anterior, cuando uno no conoce o no tiene puntos de comparación, donde uno vive, siempre le parece un buen lugar para vivir. Y eso es un dato no menor. Son los puntos de comparación los que van a establecer diferencias de apreciación por parte de la gente. Y cuando uno se moviliza poco de un lugar a otro de la ciudad, está enclaustrado, su entorno es el mismo siempre y, por decirlo así, vive pobremente en un barrio de pobre, con una pobre educación, un pobre contexto, los puntos de comparación se reducen. Sacando esta afirmación de tranquilo y bueno, uno ya encuentra más matices en la aseveración. Se va a encontrar con inseguro, seguro, antiguo, pero en general las apreciaciones son más bien positivas. La gente tiende a tener una buena apreciación de su entorno inmediato, ¿ya? Sin embargo, cuando nosotros le preguntamos por la ciudad, que en términos precisos es la suma de todos estos barrios, la apreciación es más bien negativa. Y surge, y esta encuesta fue tomada a finales de diciembre, principios de enero, por consiguiente no había contaminación. Sin embargo, la percepción que prevalece de las personas y de la comunidad mayoritariamente respecto de cómo funciona la ciudad y cuál es el concepto que lo define es la de contaminación. Acá también sacamos contaminación, porque distorsiona bastante todos los demás matices que hay. Sin embargo, prevalecen dos aspectos que son bien fundamentales: congestión y estrés. Recién ayer veía en TVN un reportaje de las noticias respecto de los tiempos de viaje y el estilo de vida que uno construye en una ciudad en donde los tiempos de viaje son extensos, donde el lugar donde uno vive, el lugar donde uno trabaja, están completamente disociados y no guardan ninguna relación. Sin embargo, cuando uno les pregunta a la mayoría de las personas, les parece, o un grupo bastante significativo, el 44%, le parece que Santiago va por buen camino. Y esto hecho en un par de años en donde ha estado en debate temas significativos sobre Santiago, sobre todo los temas de congestión vehicular, Transantiago, los temas de integración social también han estado más que nunca en el debate público, y a pesar de eso, la percepción mayoritaria de las personas es más bien positiva sobre la ciudad. Pero eso varía, depende en qué lugar de la ciudad uno vive. Para no ser esclavos de esos promedios, ¿ya? Efectivamente, cuando uno le pregunta a las personas de la zona sur, claramente hay una apreciación bastante menos positiva de la ciudad que la que hay en el sector oriente de la ciudad, ¿ya? Que sobrepasa ampliamente la media. Acá hay una pequeña distorsión del estudio, lamentablemente es difícil convencer a los sociólogos siempre y a los estadísticos de cómo armar territorios más complejos, pero Santiago está sumado a la zona norte y probablemente ese 49% sea en el sector norte mucho más similar al 36% del sector sur de la ciudad. Por otro lado, sobre los barrios, existe en general una buena apreciación de su funcionamiento, ¿ya? Sobre algunos servicios de recolección de basura y algunos de los servicios públicos más importantes. Sin embargo, es interesante detenerse sobre los cuatro de abajo, porque han ido apareciendo aspectos que van adquiriendo cada vez más importancia para la comunidad. En una población que envejece, las veredas vuelven y se van transformando paulatinamente en un aspecto relevante.
en una ciudad que ha privilegiado de hecho el transporte del automóvil por sobre todos los demás sistemas de transporte y sobre todos los demás actores de la ciudad, el que empiecen a aparecer evaluaciones negativas sobre paraderos y veredas convierte claramente en un tema de futuro en términos de infraestructura e inversión. Lo mismo los colectores de agua lluvia. Le consultamos también a la gente, porque este es un aspecto bien relevante, dado que son dos organizaciones ciudadanas vinculadas a activismo ciudadano de distinto tipo y en distintas temáticas, ¿cuál era la importancia de sus comunidades? Y acá hay varios antecedentes interesantes, porque si bien el 65% de las personas le dan una gran importancia a pertenecer a su comunidad, cuando uno empieza a desglosar en qué consiste el pertenecer a la comunidad, empiezan a aparecer cuestiones completamente contradictorias, de las cuales hay que hacerse cargo para el tipo de ciudad que uno quiere. La mayoría de ellos dicen, 49%, para esas mismas personas que es muy relevante pertenecer a una comunidad y en donde las características de vecindad, por decirlo así, es tremendamente significativa. El 49% considera que esa manera de convivencia es saludar al vecino con un gesto a la distancia todas las mañanas y que con eso es suficiente. Eso es una contradicción. Tenemos una sociedad, y varios aspectos de esta encuesta así lo revelan, una sociedad que no tiene altos índices de interacción entre ellos. Y esto vuelve a reforzar una discusión del panel anterior respecto de qué tan mezclados estamos, qué tanto nos relacionamos entre nosotros y qué tan preparada está la ciudad para que esa convivencia sea posible. ¿Ya? Un aspecto que se discutía en el panel anterior y Tito lo incluí porque no estaba en esta presentación, ¿ya? Es algo que uno suele decir pero que en realidad es completamente contraintuitivo a los datos de la realidad. Es muy poca la gente que se mueve de los barrios en los que vive, es decir, la gran mayoría de las personas viven toda su vida en el mismo barrio. La cantidad de personas, a pesar del crecimiento que uno ve y percibe en algunas comunas como Providencia, Ñuñoa, Macul, San Miguel, el propio Recoleta y Santiago Centro, la cantidad de gente que cambia de barrio, ¿ya?, en Santiago y en Chile es muy poca. Y acá hay una muestra de ello, y las razones son varias, que no tienen que ver solamente con la oferta de departamentos, casas o de infraestructura, sino tiene que ver mucho con las redes sociales en las cuales las personas participan o pertenecen, sin las cuales, por lo demás, es imposible sobrevivir en una ciudad tan compleja como la de Santiago. La mayoría de las personas no tiene problemas con seguir viviendo donde vive, ¿ya? 67%. Y el 69% de las personas declara vivir aquí porque quiere, y porque le gusta. De hecho, cuando uno pregunta si tu barrio está bien, tiene buenos sistemas de accesibilidad, en la mayoría de los casos las personas preguntan que sus barrios son accesibles, que es completamente contradictorio a todo lo que hemos estado escuchando hoy día, que dicen nuestros geógrafos, que dicen nuestros técnicos respecto a la accesibilidad a bienes y servicios. ¿Ya? Y esto tiene que ver con, de nuevo, con los puntos de comparación. ¿Ya? Es decir, si tú no sabes que hay un parque de gran calidad al lado del Mapocho, el Parque Bicentenario, y no conoces un parque de altos estándares, es probable que tú consideres que la plaza tuya, pelada al frente con un par de juegos entretenidos, es suficiente. Estoy seguro que si todos pudieran recorrer la ciudad o vivir la ciudad, que algunos de nosotros tenemos el privilegio de vivir, los puntos de comparación serían bastante distintos. Uno de los aspectos fundamentales que se traslucen de toda la encuesta es el rol y la relevancia que tiene el transporte en la ciudad. ¿Ya? No solamente ocurren las clásicas malas evaluaciones en Transantiago, que la autoridad peor evaluada es el Ministerio del Transporte, etcétera, esas cosas que son más o menos obvias y todas las conocemos, ¿ya? Son bien interesantes. La primera es que
la mayoría de las personas efectivamente se transportan en transporte público. El 80% de las personas de ingresos medios y bajos se transportan en transporte público. Por consiguiente, claramente el transporte público debiera seguir siendo una prioridad, si no la más importante de todas las prioridades, para hacer real todas estas cosas que hemos estado conversando sobre accesibilidad a suelos de calidad, sobre equipamientos, servicios, etc. Hay una mala evaluación del sistema de transporte que es bien cercana a las otras mediciones que se han hecho, a pesar de que ha ido mejorando el sistema de transporte y a pesar de que incluso esa percepción ha ido mejorando, ¿ya? Sigue estando dentro del 4, 4,5, en el mejor de los casos. Cosas interesantes. Le preguntamos si usted pudiera elegir su sistema de transporte en la ciudad ideal. ¿Cuál sería su sistema de transporte? A pesar de que el 42% señala que es el automóvil, que está aparejado a más o menos tanto las tasas de crecimiento de compra de automóviles como cuando tú le preguntas a las personas si desean tener automóviles, es completamente coherente. Pero lo que no se había medido, ¿ya?, es cuánto suman el resto de los sistemas de transporte. Porque en el sistema de transporte público Transantiago, en el plan original del PETUS, transporte público es el sistema de superficie, más el metro, más taxis colectivos. Y si uno suma solo esas variables, llega al 42,9% del sistema de transporte. En una ciudad ideal, la mitad de los santiaguinos siguen creyendo que el sistema de transporte es el sistema a través del cual ellos se van a mover en la ciudad. Sin embargo, las inversiones no están allí donde está este ideal de ciudad. Las inversiones están allí donde están los automóviles, que representan una minoría y que además generan una gran dificultad respecto a los demás sistemas de transporte. Genaro, hay que empezar a redondear para cerrar. Para cerrar, dos datos interesantes también de esta ficha. La primera es sobre las bicicletas. Las bicicletas en todos los sistemas de partición modal dan entre 5,5 a 4,5 de la partición modal. Sin embargo, claramente hay una proyección a alza por parte de la ciudadanía. Lo mismo respecto de los taxis colectivos que se mantienen y persisten como sistema de transporte, o el rol de la caminata. Ya que tenemos poco tiempo y que hay que dejar planteado de alguna manera el tema sobre el cual nos invitaron a discutir. Esto está disponible en internet, ustedes lo pueden bajar de la página de la UDP y va a estar disponible, entiendo, en la página del Techo para que puedan los demás acceder a esa información y usarla, ojalá. La pregunta es, si el suelo es la materia prima de la ciudad y el valor del suelo es el reflejo de sus oportunidades, que es lo que estuvimos discutiendo en toda la mesa anterior, ¿cómo acceder a una mejor localización en la ciudad con oportunidades? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta de fondo. Y el tema es, si esa es la pregunta, ¿cuál es la política de gestión de suelo del Estado? Pues el Estado en Chile no tiene política de gestión de suelo. El mercado sí la tiene. Y por eso el precio es reflejo de esas oportunidades. Sin embargo, el Estado no tiene una política de gestión de suelo. Simplemente sigue la que el mercado indica. En circunstancias que, en este mercado opaco, como es el mercado del suelo, donde la información, el acceso a la información y las oportunidades de negocio recaen solo en algunos, el Estado mira para el techo. ¿Cuáles son las políticas de gestión de suelo que el Estado debe ejecutar para corregir los errores del mercado? Esa es, a mi juicio, la pregunta fundamental. Y se resume en esta frase: hay que llevar ciudad allí donde no la hay y hay que traer comunidades allí donde hay ciudad. Hacer exactamente lo que se hizo, pero a la inversa, en la década de los 80, cuando se sacó a todos los pobres de todas las comunas de Santiago y se los dejó en comunas de pobres. Muchas gracias. Gracias, ahora es el turno de Matías Martínez.
Hola, buenas tardes. Vengo en representación del Instituto de Políticas Públicas de acá de la Universidad de Mortales para presentar dos estudios que hemos desarrollado en los últimos 3 años que se encuadran en una línea de investigación que estamos desarrollando y que está inspirada más bien en un modelo que se ha desarrollado en el Instituto de Kirwan de la Universidad de Ohio, que lo que trata de hacer es influir en las políticas de segregación y en la revitalización de barrios. ¿Cómo lo hace esto? Es primero identificando cuáles son los barrios que tienen más necesidades de políticas públicas para poder focalizar las políticas públicas en las distintas áreas. Esto parte de muchos estudios y mucha literatura que muestra que el barrio donde uno vive impacta en el desarrollo, en el largo de la vida de las personas. ¿Cómo impacta? La evidencia muestra que perjudica el desarrollo psicosocial de los niños, reduce la creatividad y capacidad de resolución de problemas en los escolares, incrementan los niveles de estrés, la depresión, están expuestos a más tasas de crímenes, hay bajas oportunidades laborales, sexo de alto riesgo, embarazo adolescente, maltrato infantil. Todas estas variables están asociadas a barrios que tienen una alta concentración de pobreza y que están aislados de la ciudad, como los campamentos, como los ejemplos que vimos en el bloque anterior. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos a través de que el barrio impacta y genera estos efectos? Bueno, algunas personas postulan que tiene que ver con las interacciones entre pares, en la ausencia de roles y modelos a seguir. Por ejemplo, en el bloque anterior, Pablo Construcci hablaba que las personas a lo largo de su vida logran interactuar con 200.000 personas solamente. Estas interacciones definen la visión que tienen de desarrollo y de potencial en el futuro. Por ejemplo, Genaro nos hablaba de que las personas percibían muchas veces que su barrio tenía buenas instalaciones, pero puede ser porque no han logrado interactuar con otra realidad. Por lo tanto, no logran percibir que la realidad de su barrio puede tener efectos negativos en su desarrollo como persona. Otros lo que dicen que esto se debe a menor acceso a bienes públicos, como escuelas de calidad, hospitales, que era lo que hablaba un poco Pablo Izquierdo en la sección anterior. Justamente esto de menor acceso a servicios es lo que la Comisión para la Medición de la Pobreza, que se conformó, esta noticia de hace 2 días, una comisión para medir la pobreza de manera multidimensional, llegó a la conclusión de que el acceso a servicios dentro del entorno impacta o tiene relación con la vulnerabilidad de las personas. Entonces, van a incluir una medida del entorno en la medición de la pobreza en la creación 2013. Y este entorno, ¿cómo lo miden? Con el acceso a servicios públicos y a bienes ambientales en el barrio. Por ejemplo, la ausencia de contaminación o la educación de calidad. Entonces, este entorno puede ser medido por dos dimensiones según esta comisión. Uno es el acceso a esta gama de servicios que impactan en el desarrollo de las personas, otro es el resultado que tiene. Se dan como por ejemplo la buena salud. La buena salud puede explicarse porque tienen hospitales o clínicas de calidad accesibles, cercanas, o por las decisiones que toman las personas, factores genéticos. Por lo tanto, uno lo puede medir por el resultado de la salud o por este acceso a salud de calidad. De acuerdo a esta comisión, lo más importante es que desde la perspectiva de las políticas públicas se brinden los servicios necesarios para el desarrollo de las personas, ya que no se puede influir en decisiones personales. Bueno, y en esta misma línea han sido los estudios que hemos realizado nosotros en estos últimos años. El primer estudio fue el que denominamos mapas de oportunidad, que nos centramos solamente en el área de educación de calidad y tratamos de ver cómo se distribuían las oportunidades de calidad escolar en los distintos barrios. El supuesto de nosotros era que, dado que el barrio impacta en el desarrollo de las personas, cada barrio debería tener acceso a educación de calidad. Entonces, lo que hicimos fue tomar la escuela, vincularla a una definición de barrio que nosotros consideramos en ese entonces como el distrito censal, y vimos qué zonas de la ciudad tienen mayor acceso a educación de calidad. Como la mayoría de los mapas que han mostrado acá, el sector oriente está muy cubierto y el sector sur y norponiente es donde hay más carencia en esta dimensión. Sin embargo, lo que nos permitió ver este ejercicio es que hay una alta heterogeneidad dentro de cada comuna. Por ejemplo, en Recoleta, cuando uno se acerca hacia el centro de Recoleta, ve que hay muchas escuelas de calidad que los vecinos de ese sector
están más beneficiados, pero en cambio cuando uno va hacia el norte, las oportunidades caen. Recuerdo lo que nosotros estábamos viendo en este estudio. Incluso en comunas como Las Condes y Ñuñoa, donde uno pensaría que la situación está bien para los dos, hay ciertos barrios que tienen oportunidades menores. Entonces, la principal ventaja de nuestra perspectiva, de nuestra visión, es ver la focalización de políticas públicas a una escala menor. Y esto fue lo que nos llevó a un estudio que realizamos el año pasado en conjunto de la Municipalidad de Maipú para medir cómo era la calidad de vida de los vecinos de Maipú, de los distintos barrios, comparada con otras comunas de Gran Santiago, de manera de poder establecer metas en cada barrio para la gestión de la comuna. Y aquí hicimos un gran esfuerzo de recopilar y unir mucha información georreferenciada que está dispersa en distintos ministerios e instituciones, y ampliamos el análisis a 5 áreas. Continuamos con el tema de la educación, pero además agregamos medio ambiente, disponibilidad de áreas verdes, transporte público y seguridad ciudadana. Entonces, lo que hicimos en este último estudio fue tomar la base cartográfica del INE y dividir a la ciudad en las manzanas que vienen en esta base, y cada manzana tomamos su centroide como representativo de los hogares de ese centroide, de manera de tener una representación muy desagregada de la calidad de vida que tienen las personas y del acceso a estos servicios que les mencionaba anteriormente. Entonces, a partir de esto, medimos varias variables, principalmente la disponibilidad del servicio en el entorno cercano a 1 kilómetro o la distancia al servicio más cercano, en cada una de las 5 áreas. Entonces, estos indicadores nos permitieron agregarlo a nivel de barrio y a nivel de comuna para poder cumplir el objetivo de este informe, que era comparar los resultados. Entonces, por ejemplo, en el tema de educación escolar en básica y media de calidad, georreferenciamos las escuelas, las clasificamos como de calidad y vimos la disponibilidad de los distintos hogares a estas escuelas. El primer patrón que encontramos es que a nivel de ciudad, el sector oriente tiene una alta disponibilidad de estas escuelas y otros sectores muy bajos. Por ejemplo, en Pudahuel no existe ninguna escuela que permita en promedio a su alumno de enseñanza media postular a las becas, que nosotros tomamos el promedio PSU de 550 puntos. No existe una escuela de esas características. Y a nivel básica no existe una escuela en donde la mitad de los niños aprendan lo que deberían, que es el nivel de logro, que la otra que usar. Entonces, primero hay una inequidad en términos generales a nivel de ciudad. Pero luego lo que pudimos profundizar fue cómo era esta situación en los barrios de Maipú, y encontramos las mismas inequidades. Por ejemplo, en el sector centro de Maipú, la situación es muy similar al sector centro de la ciudad de Santiago. Ahí hay varias escuelas, tanto en básica como en media, y los vecinos de esa zona tienen alta accesibilidad a estas escuelas, al menos asumimos que tienen accesibilidad porque existen al menos estas escuelas. En otros barrios no existe, como Portal del Sol, Sol Poniente, que son barrios que están cercanos a la autopista del Sol. Y otros barrios, por ejemplo, Rinconada Maipú solo tenía escuela de calidad en básica, pero no en media. Luego, medimos la ausencia de basurales en la ciudad. Ahí están georreferenciados los basurales y microbasurales en Santiago, y nuevamente distinguimos dos patrones. A nivel de ciudad, las comunas del sector oriente, por ejemplo Vitacura, que es la comuna que más basura genera, no tiene ningún basural. En cambio, en el sector norte, Renca es una de las comunas más afectadas por este problema. Incluso el vecino promedio de Renca tiene un basural a 700 metros de su casa. Entonces, la política pública primero se debe focalizar en estas comunas que tienen una mayor exposición a este flagelo, y luego dentro de cada comuna esto va variando. En Maipú, por ejemplo, solo un barrio era el que era más afectado, que tenía una situación muy similar a la de Renca. Entonces, luego de hacer el ejercicio para cada una de las áreas que nosotros consideramos, las 5 que les mostrábamos antes, tratamos de sintetizar toda esa información en un indicador que nos permitiera comparar a nivel general el nivel de oportunidades para el desarrollo de las personas en los barrios de Maipú y en las comunas de Santiago. Entonces, el resultado general muestra que en el sector oriente es parecido a la mayoría de los mapas que tratan de medir esta accesibilidad a servicios. El
las comunas en azul tienen una alta accesibilidad, mientras las rojas una baja. La Pintana, tienen baja accesibilidad a estos servicios que nosotros lo medimos como distancia a la escuela de la área más cercana, distancia al liceo de la área más cercana, al servicio de consumo cultural, disponibilidad de áreas verdes, si es que tenían un retén de carabineros cercano, la exposición a aire no contaminado y el número de habitantes por buen alimentador en horario punta mañana como una medida de qué tan de la calidad del transporte. Entonces lo que encontramos cuando miramos a nivel más desarrollado es que los barrios que están más lejos del centro de Maipú, sus vecinos tienen una realidad o un nivel de oportunidad de desarrollo similar a los de La Pintana o a los de Cerro Navia. En cambio los que están más cercanos al centro, los que viven en el Maipú Centro por ejemplo, tienen un nivel de oportunidades muy parecido al de Santiago. Entonces, esos son los dos estudios y ahora seguimos tratando de desarrollar esta línea de investigación, para lo cual nosotros pensamos que tenía hartas potencialidades, como nos mostraban en el bloque anterior. Uno podría no agregar estos indicadores a nivel de barrio y utilizarlos a nivel de manzana o a nivel de barrio, por lo cual uno podría identificar heterogeneidad incluso dentro de los barrios. Como encontramos que en Recoleta, en Ñuñoa o en Las Condes hay heterogeneidad dentro de las comunas, nosotros sospechamos que dentro de los barrios también puede haber heterogeneidad en este nivel de oportunidades y acceso a servicios de las personas. Entonces, nosotros ahora lo agregamos para cumplir los objetivos del informe de Maipú, del instituto, pero podríamos no haberlo agregado y así identificar zonas a nivel de microterritorios. Y bueno, un segundo desafío es que todavía falta alimentar con más atributos a la información georreferenciada que existe. Primero, un esfuerzo consiste en centralizar la información que está muy dispersa, y un segundo es agregar más atributos para poder medir la calidad y la accesibilidad que tienen los servicios que se ofrecen. Por ejemplo, hablaban de que las áreas verdes podrían representar no un beneficio para la comunidad, sino que un riesgo por delincuencia. Bueno, atributos que midan eso permitirían profundizar en la verdadera accesibilidad a servicios que necesitan los vecinos. Y lo mismo con el tema de la accesibilidad. Por ejemplo, las escuelas, nosotros podemos identificar escuelas de calidad, pero estas pueden cobrar y con eso marginar a la población más vulnerable. Entonces, nosotros pensamos que esos son los desafíos y los pasos futuros de la línea de investigación. Gracias. Gracias, Matías Martínez. Es el turno ahora del subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Francisco Irarrázaga. En el podio. Ya. ¿Aló? A ver, yo tengo una misión imposible que son en 15 minutos pasar 85 slides. Los anteriores pasaron 20 cada uno, así que voy a ir súper rápido. Si hay hiperkinético, voy a tratar de hacerlo solamente por hoy. Quiero partir por decir que, puesto que hemos visto todos los indicadores de segregación, los voy a dar por conocido y sabido. Voy a resumirlo con lo siguiente: mi oficina queda en la Alameda con Serrano. Veo todos los días marchar por debajo a los estudiantes que piden cierta integración, que piden terminar con la segregación en la escuela, y para eso marchan contra el copago, que por cierto es cierto, tiene un correlato matemático, cierto, con la posibilidad de seleccionar de la escuela, pero yo nunca he entendido por qué no marchan en el Ministerio de Vivienda, que la verdad es el principal responsable de la segregación, porque difícilmente un estudiante de Itacura va a estudiar a La Pintana o viceversa. Como tal, quiero hablarles de los pecados que hemos cometido como Ministerio de Vivienda en los últimos 20 o 30 años, algunas ideas de líneas de acción y algo así como una agenda futura. Y voy bien rápido. Tenemos básicamente una política habitacional que tiene dos niveles, ¿cierto? Para obtener casas gratis, y para reparar casas, mejoramiento y ampliación. Esto se traduce en viviendas prácticamente gratis y en viviendas más o menos caras con muy poco subsidio. Y algunas reparaciones, ¿cierto?, muy menores. ¿Cuáles son los efectos deseados que tuvo esta política? Quiero ser honesto en esto, hubo aciertos. Funcionó bastante bien en todas las comunas pequeñas, intermedias, las ciudades más chicas. Grandes cantidades de subsidios, grandes cantidades de unidades. Incluso fue contracíclico en periodos donde la economía caía, se subsidiaba más de tal manera que se podía mantener la actividad económica. Esas son cosas buenas y destacables. ¿Cuáles son los? Además, obviamente,
El resultado buscado era reducir un déficit de como 1 millón de habitantes a algo así como 500.000. También yo creo que son logros que es importante no perder de vista, porque he visto en este seminario mucho santiaguismo al momento de hablar de segregación, y la verdad es que no es lo mismo según dónde estamos hablando. Yo sí también voy a ir a Santiago en todo caso, así que eso es lo mismo. Campamentos, quiero decirlo porque estoy en un techo para Chile, hubo una notable reducción también de campamentos, algo de retroceso en el gobierno anterior, una caída acá cuando desaparece Chile Barrio, que creo que fue un error, gran gestión del lago, ahí lo borraron, me parece que fue un error, está despegando de nuevo. Bueno, ¿cuáles son los efectos no deseados de la política? ¿Cuáles son los pecados capitales? El primero es, si uno ocupa un instrumento de subsidio, y el subsidio tiene que focalizarse en familias que son homogéneamente pobres, por un imperativo moral, cierta focalización, y también tiene un precio fijo, entonces el mercado busca el precio más barato. Lo que está graficado ahí es, en más azul oscuro, los terrenos más baratos, que es una muy buena variedad de proximidad a los terrenos más rascas, peor ubicados, con peores servicios, con más delincuencia, lo que ustedes quieran. Hemos visto toda la mañana el sistema de espacio geográfico, donde construimos, obviamente, en esos lugares. Eso no es una cuestión de una casualidad, es un resultado obvio de un instrumento que genera eso. Nunca esperen ustedes con un instrumento de subsidios un resultado distinto de él. Nunca. Además, se agrava por lo siguiente: en el diseño se pensaba que primero se armaba el comité, que luego se elegía la X, que ahí se buscaba un terreno, que luego se armaba un proyecto, que luego se postulaba, se seleccionaba y se hacía la casa. Ese era el diseño. Yo me lo creí también en el 2001 y participé de eso. En la práctica, donde había un terreno en inmobiliaria, hacía un proyecto, luego elegía una X, la X armaba un comité, la X armaba un proyecto, se postulaba, se seleccionaba y se iniciaba la obra. Se cruzaron en el fondo esos dos elementos. Y lo que fue la posibilidad de elegir, en verdad fue la posibilidad de las X para elegir dónde hacer un proyecto. No se extrañen que hayamos construido grandes cantidades de casas en Isla Malco, en Peñaflor, en Melipilla, en Talagante, donde no vivía nadie. Además, si lo vieron, lo poco de bueno que había, ¿cierto?, se perdió porque se erradicó ex profeso, y no solamente en los 80, gran parte bajo de Mena, hay que considerarse 120.000 familias, empieza a construirse en el 94. Quiero hacer ahí una corrección histórica que... A ver, esto es un ejercicio tonto. Voy a pensar que todo lo que está dentro de Américo Vespucio es central, todo lo que es área metropolitana es periférico, y todo lo que es suburbano está en rojo. Como una especie de ejercicio bruto así para medir proximidad. Y vemos que en los últimos años hemos ido concentrándose sistemáticamente en la periferia. Y una manera distinta de ver lo mismo es ver qué comunas concentradas a los más pobres, esas, hay más del 60% de los habitantes son grupos D y E, y ver qué concentración de las viviendas que estamos construyendo van a las comunas que ya son a la vez más pobres. O sea, un círculo vicioso, ¿cierto?, de segregación. Yo llevo a los pobres donde ya viven los pobres, luego hay más pobres, luego llevo más pobres, baja más el suelo y llevo más casas. En eso hemos estado. Acá aparece el subsidio de localización, es importante hablar de eso. Tiene un efecto, se nota, pero rápidamente el mercado del suelo absorbe el precio y desaparece. Si a usted alguien les quiere decir que la manera mejor lograr mejor ubicación es subir el subsidio, esa persona miente o trabaja en una inmobiliaria. No hay más alternativas. Subir el valor del subsidio no asegura ubicación, no asegura suelo, lo único que asegura es alza de precio, porque es un mercado que el 80% de la vivienda la gestiona el ministerio. Y otras razones. Bajo Temera lo conocen bien, quiero contar. 49 villas construidas del 94 en adelante, 122.000 familias, probablemente el lugar más alejado del centro de Santiago, donde se dio la densidad habitacional más alta de Santiago. ¿Por qué construimos tan denso, tan lejos? ¿Quién entiende eso? Si no es porque básicamente se dejó un animal desbocado, ¿cierto?, de generación de vivienda donde hubiese suelo. Acá tengo otras cosas que no las voy a poder ver, pero cómo se concentran problemas, ¿cierto?, y coexisten muchas miradas distintas, sociales, urbanas y económicas, sobre territorios que son los territorios donde se hicieron las casas. Mucha deuda también, no voy a empezar a ver esto. La gente tuvo que sobreendeudarse, anda a Chile. Bueno, ¿en qué estamos? Primero, crear una posibilidad nueva de atender a la familia emergente y no confundirla con familia vulnerable.
Segundo, desarrollar subsidios para equipamiento y entorno que trabajen con las juntas de vecinos, que trabajen con las copropiedades y no solamente con los individuos. Tercero, toda una línea de trabajo y apoyo a los condominios de vivienda social o blocks, como lo dicen acá. La emergente, que la voy a saltar, pero es muy importante, logró cosas extraordinarias, que no tengo tiempo para verlo lamentablemente, en condominios, que son 260.000 según nuestro catastro, es una primicia, todavía no lo lanzamos. Se crea un programa que permite, ¿cierto?, mejorar el entorno, y hay resultados bastante interesantes que ya están empezando a aparecer. Un crecimiento muy brutal, de algo así como 1.800 postulantes, estamos llegando este año a una cifra que va a andar como por los 12.000, espero. ¿Qué cosas se pueden hacer? Bueno, ese tipo de cosas, mejoramiento de condominios, espacios comunes, fachadas, escalas, cierres perimetrales, luminarias, plazas, parking, escalas, techumbres, cierre perimetral, etc. Sin embargo, vimos con algunos condominios donde la gente le dice: yo me quiero ir, no le metan más plata, acá no tiene sentido. Y ahí comenzamos este programa que se llama de segunda oportunidad. Esos bajos de mena, hay 51.000 millones de inversión. Tenemos un parque que es muy importante, va a ser el más grande de la zona sur. Juanita, Sargento Menadier, colectores de agua lluvia, viviendas, estamos haciendo viviendas aisladas, obviamente casas, aquí y acá, para mover gente, que eso yo no quiero entrar en detalle. Pero creemos igual que hay 55.000 viviendas que van a tener que ser derechamente demolidas. Y la alternativa a la demolición no siempre echar abajo. Con demolición quiero exagerar un punto, que podría ser funcionar 2 propiedades en una, 3 propiedades en 2, transformar propiedades horizontales en propiedades verticales. Hay estas cosas que estamos piloteando como recuperación. El arriendo no lo voy a alcanzar a ver, pero es probablemente la herramienta más eficiente, aunque ustedes no lo crean, para atacar la segregación, porque cambia la trayectoria de una familia joven y la lleva a vivir a temprana edad. Además, que es absurdo no tener política de arriendo, porque todos los países tienen. Este es el cuadrante con el que uno lo mide. Nosotros tenemos 3 cruces. Lo que hace la política de arriendo es que te cambia la trayectoria. Tú eres joven y puedes arrendar en un buen barrio consolidado e insertarte en una buena comunidad. Como una vez le escuché al alcalde Guijahue, se pueden desarrollar proyectos para arriendo también. Y eso permite generar ubicación y cambiar la trayectoria de la vida, porque la persona entonces no se fue a vivir al gueto y no se, digamos, contaminó de ese discurso único y pesimista, como se dice, ¿cierto?, en la literatura. Voy a saltar arriendo. ¿Qué modificaciones estamos haciendo? Voy a decir las 6 más importantes. ¿Cuánto me queda con eso? 5 minutos. No puedo. Nada más se me roba el agua ya. Con 40 segundos. 28, 27, 26. Sí. Mira. Este es el cambio más importante que hicimos en el 49. Es que la selección la adelantamos y la postulación se hace directo en el CERVI. Por tanto, yo elijo a la familia por su vulnerabilidad y luego la familia elige a la eje y el terreno. Le transfiero en definitiva el poder a la familia. El efecto no deseado de esto es que donde antes esperaban poco tiempo después del subsidio, pero mucho tiempo antes, y con un filtro brutal de quienes eran capaces de pasar ese proceso, de conseguir un terreno, armar un proyecto, conseguir una eje. Es decir, preparaban la línea de meta, la maratón, y le daba cierta instrucción a los que llegaron y no a los que partieron. Con este cambio, elijo a la familia antes, en muy poco tiempo, pero me voy a trazar en el desarrollo. Porque es natural, estoy dirigiendo a la familia que no tiene un proyecto y hay que hacerse. Lo interesante de eso es que aparecen entonces por primera vez postulaciones en las comunas de verdad, donde vive la gente, no donde la gente puede irse a vivir. Eso se ve gráficamente ahí. Es que aparece un actor que es el Estado, donde los adscritos en su mayoría hoy día eligen como ejes a la municipalidad o al CERVI, porque son en definitiva quienes les pueden ayudar a quedar en la comuna que quieren estar, porque tienen algunos instrumentos que hay para saltarse el tema del precio del suelo, porque el precio del suelo es un reflejo también de la norma que tiene el suelo. Si yo le cambio la norma, puedo afectar el precio, ¿no? Hay artículo 50, 55 y una ley que estamos pensando pasar en esa materia. Esto es lo que pasó en 2006, 7 y 8. Miren dónde se construía. Miren cómo estamos logrando llevar los puntos rojos, son los 2012, hacia el centro de la ciudad de nuevo. En términos más estrictos, el mismo ejercicio que hice antes, el 36% en el periodo 2008-2009 se hizo dentro del anillo de Espucio y ya estamos en un 45%
templo ni opuso. Yo creo que se está quebrando la tendencia por el solo hecho de hacer que la gente postule sin proyecto. Yo soy un defensor a ultranza de ese cambio. Luego, integración social. Obviamente en una torre de vivienda uno quiere que haya familias de distintas condiciones sociales, porque si son puras madres solteras de 18 años con un hijo, difícilmente alguien va a ser administrador del edificio, difícilmente alguien va a poder pagar un gasto común. Luego, el micro barrio no es sustentable. Y eso es un reflejo de una política que exige mucho y focaliza mucho a los más vulnerables, y con dolor incluso saca a los comités para afuera a quienes aportaban un poco de heterogeneidad de ingresos, de cultura, ¿cierto?, de educación. Cuando uno hace llamado mixto, que no ha funcionado bastante, permite que en un proyecto cohabiten viviendas distintas, de valores distintos, de tamaños distintos, y personas entonces de condiciones sociales distintas, y eso ha funcionado bastante. En poco tiempo estamos ya llegando a los 16, no es mucho, pero son algo, proyectos que son integrados. Hay un ejemplo en Puerto Montt. Gestión de suelo urbano, indudablemente hay que hacerla. Nosotros este año estamos comprando el suelo como a 10.000 familias. Eso hace 5 años atrás era 0, así que todo lo que se avanza en esta materia de algo. Este es un proyecto de ley que me encantaría verlo, porque me queda más. ¿1 minuto? 2 minutos. A ver. Esta es la paradoja, de hecho lo dije con el alcalde la semana pasada. Nosotros permitimos densidades muy altas en lugares ridículos, y las normas hablan de densidades muy bajas en aquellos lugares donde tiene que haber casas. En este caso uso el metro como variable para contar ese cuento, pero puede ser, ¿cierto?, una buena infraestructura, un buen parque, cualquier cosa. Alrededor del metro hay 700 hectáreas habitacionales de uso exclusivo, donde hay menos de 50 viviendas por hectárea. O sea, es una propiedad con potencial de densificación. No es lo mismo lo de la cámara era cuánto tenía hoy, no importa, no voy a entrar en la cámara. Hay un 30% de estas hectáreas cuya norma del plan regulador no permite la construcción ni siquiera de la densidad del promedio de Santiago, ni hablar, digamos, de vivienda social. Si toco vivienda social, el 60% de las hectáreas alrededor del metro de Santiago no permite que se construyan viviendas sociales, porque el plan regulador dice que no se puede, porque una densidad muy baja, una conductividad muy baja o demasiado pocos pisos. La idea en el fondo, y este es un proyecto que estamos trabajando, es permitir en algunos polígonos que sean de interés aumentar la densidad bajo la condición de que se genere cierto número de viviendas con fines sociales. Operaría así, por ejemplo, el metro, el municipio define un polígono, el polígono tiene un decreto especial, y ahí sí se integran distintos tipos de propiedades y se pueden hacer viviendas sociales. Con eso, el suelo de la vivienda social es gratis. No es que sea barato, es gratis. Porque en el fondo es una obligación. Tú podrías hacer 3 pisos, pero podrías hacer 6 si uno es para vivienda social. ¿Cuánto vale ese piso de vivienda social? Es gratis. Incluso el valor es negativo, tiene una plusvalía para el dueño de otros 2 pisos. Entonces, no siempre el precio de un esquema tan normado, puro y abstracto, como decía Genaro, es una... Se acabó el tiempo, ¿cierto? Se acabó el tiempo, exactamente. Bueno, señores, para la próxima seguimos. Muchas gracias, Francisco. Pero puedo terminar de cerrar. Sí, sí. Ya voy a tener una idea. Yo creo que nosotros dejamos la vivienda social en manos de unas entidades que se llaman entidades de gestión inmobiliaria social, que difícilmente buscaban el interés de las familias, salvo excepciones, y tampoco tenían las herramientas para tener el suelo correcto. Yo creo que el cambio más radical entonces que tiene que entrar, que el Estado tiene que entrar las herramientas para gestionar el suelo, y hay que dejar a las constructoras hacer lo que saben hacer, que es construir, y a los municipios planificar, tener herramientas para planificar. Teníamos otras cosas, PRMS, me hubiera encantado hablar, pero no se puede. Pero por ahí va en el fondo el gran tiro, y esperamos despachar un proyecto de ley de esa línea durante el mes que viene. Gracias. Gracias, Francisco. Dejamos ahora con sus 15 minutos a Daniel Jaude para que exponga. Bueno, yo quiero primero felicitar al subsecretario. Voy a partir tirando las tallas. Es tan mentira
que el aumento del subsidio pueda resolver el problema de la localización, como es mentira que el aumento del límite urbano baje el precio del suelo urbano. Las dos mentiras vienen de donde vienen. Yo me fui, mira, yo después de que me titulé de arquitecto, me fui a estudiar sociología porque entendí que la arquitectura no daba para ser ciudad. Por lo menos la arquitectura como se enseña en nuestro país. Entonces me fui a estudiar sociología y hoy día lo que quiero hacer es un poco de sociología comprensiva, porque si nosotros nos seguimos preocupando de los síntomas y no de las causas, vamos a seguir cometiendo los mismos errores por muchos años más. Yo creo que ya no nos queda tiempo. Entonces, como yo voy a leer, soy muy latero, pero voy a ir intercalando. Quizás no voy a ocupar mis 15 minutos y después con los ejemplos les voy a decir. Pero mi apuesta es explicar por qué pasa, ¿ya? Porque la culpa no es de la EGIS, y la culpa tampoco es de la década del 90. No. Hay algunos que no se acuerdan o prefieren olvidar. Dice así, esto es un texto, para los que quieran más, yo recomiendo leer mi tesis de sociología y mi tesis del magíster en urbanismo, que son de sustentabilidad de las políticas habitacionales y de la sustentabilidad urbana, y de sustentabilidad de las políticas urbanas de Chile, pero en los últimos 40 años. Entonces, hice un texto que pretende sintetizar y que se llama Equidad Territorial, Tarea Pendiente. Y dice, en los últimos 30 años, 35 años, nuestras ciudades han crecido bajo un patrón guiado casi exclusivamente por el mercado. El uso del suelo, como rezaba la Política Nacional de Desarrollo Urbano de 1979, diseñada por la dictadura militar, y que está en la página 3, lo que yo voy a leer, definía que el uso del suelo debía definirse exclusivamente por la rentabilidad de la tierra. Esto lo que generó fue que los territorios se fueran segmentando y especializando de una manera absolutamente radical, generando por un lado barrios para ricos, barrios para clase media y barrios para pobres. De hecho, en este contexto fue que se hicieron las erradicaciones forzadas de la década del 80. Pero además, esta definición del uso del suelo fue especializando los barrios en términos de su uso y generando barrios, muchos de ellos monofuncionales. Barrios como Patronato, que hoy día están llenos y en la noche son ciudades abandonadas, y barrios como zonas residenciales que en la noche están llenas de gente durmiendo y en el día quedan vacías y por eso las asaltan. Entonces se generó un tema muy complicado porque la rentabilidad era la guía, el mercado era el instrumento. Y aquí el problema no es que le hayamos entregado las casas o la política habitacional a la EGIS, no. El problema es que hay ausencia total del Estado y le hemos entregado la gestión de la ciudad al mercado. Y al mercado en entelequia, no, a los inversionistas que han rentado mucho en estos años, ¿no?, de la ausencia del Estado. Consecuentemente, cada barrio fue diseñado y construido con estándares de espacios públicos y de equipamiento que están íntimamente ligados a los distintos niveles socioeconómicos, generando barrios con amplias calles y avenidas arboladas, con sus veredas iluminadas y en perfecto estado, rodeados de áreas verdes y plazas activas para el esparcimiento y la recreación de todos sus habitantes. En el otro extremo están los barrios con pequeñas calles, en donde ni siquiera alguien puede estacionarse, porque los vehículos, si lo hacen, impiden la circulación, con un deterioro creciente y sin mantención alguna, sin veredas ni iluminación, rodeadas de sitios residuales, algunas veces disfrazadas de áreas verdes y otras consolidadas como terrales, ¿no?, que en verano generan polvo y en invierno se convierten en barro, esperando eternamente la consolidación de áreas verdes que, cuando se materializan, muchas veces no gozan siquiera de los atributos mínimos para ser considerados como tal. Para completar este cuadro, cada barrio se terminó consolidando, atrayendo la oferta de bienes y servicios y productos que el poder adquisitivo de quienes viven en ellos pueden pagar, obteniendo como resultado barrios en donde hay de todo, son los barrios de ricos, barrios en donde hay algunas cosas, que son los barrios de la clase media, y barrios en donde no hay nada, porque no alcanzan a pagar nada, que son los barrios de pobres, ¿no? Y claro, en lo último, estos habitantes deben concurrir a las redes sociales para satisfacer sus servicios. De hecho, miren, es tan absurdo.
la ley que se acaba de discutir sobre la venta de los farmacéuticos, y esta es la misma lógica, la quiero expresar, para llevarlo a los supermercados, es solo dentro de la lógica del mercado, que es la misma acá, ¿ya? Porque los patrones de ubicación de los supermercados y las oficinas de retail son exactamente los mismos, y por lo tanto no los vamos a masificar. Si alguien hubiera tenido una consideración sobre el derecho a la salud en el ámbito de los medicamentos, hubiera preferido llevar los medicamentos a las farmacias de la red primaria de salud comunal, ¿no? Que son efectivamente los consultorios donde están más cerca de los barrios, y haber dotado ahí, ¿no? No pensando que si yo aumento los puntos de venta va a bajar el mercado, porque además lo único que contribuimos es a que las grandes cadenas de retail y los supermercados, que son igual de concentrados, digamos, que los laboratorios, siguieran poniendo más rubros dentro de los supermercados que antes vendían bebidas y comestibles, y hoy día venden ropa, venden electrodomésticos, y van matando los comercios de barrio. Bueno, lo anterior se ha visto agravado por el repliegue planificado del Estado en lo que a proveer los servicios básicos asociados a derechos universales se refiere, como son la salud, la educación, el transporte, el esparcimiento y la cultura, lo que ha significado un incremento sostenido en los viajes que los habitantes de las comunas periféricas deben realizar diariamente para satisfacer sus necesidades básicas, y aquello que, siendo un derecho universal, en nuestro país se considera como un bien de mercado. ¿Por qué digo esto? Porque en nuestro país, en lo que en la mayoría del mundo se resuelve con el salario o a través de los derechos sociales, aquí se resuelve a través de crédito, y hay que pagarle utilidad a alguien que, hasta para comprar en el supermercado lo que tienen que comer todos los días, le tienen que pagar a la tarjeta Presto una utilidad. Pero como los barrios no tienen el equipamiento, ¿no? La gente se desplaza y se genera un movimiento que es como así, los que viven en la periferia quieren estudiar al pericentro, los que viven en el pericentro quieren estudiar al centro, los que viven en el centro quieren estudiar a la zona oriente, y los que viven en la zona oriente van a estudiar a Europa y a Miami. Es notable. De hecho, más del 30% de los viajes diarios, de los 17 millones de viajes diarios que se hacen en nuestra ciudad, se hacen por familias que van en búsqueda del estudio. Y si ustedes piensan, si tuviéramos un Estado con capacidad de planificar y de intervenir en el territorio, y ocupáramos solo el 10% de lo que ocupamos en hacer nuevas carreteras y nuevas ampliaciones de vía, que además no significa para los arquitectos una pérdida de valioso patrimonio urbano y arquitectónico, porque vamos botando maravillosas calles para construir bodrios, ¿no? Y el 10% de esa plata solo la ubicáramos en poner en la periferia estupendos colegios y estupendos consultorios, Santiago tendría un 30% de viajes menos todos los días, y quizás no tendríamos tanta congestión. Así de sencillo, pero eso requiere de cambiar la óptica, ¿no? Claro, una ciudad justa, uno podría decir que y esta es política de vivienda, no lo que hemos hecho en este país en los últimos 30 años, política habitacional. Miren, cada vivienda en el territorio nacional debe tener a no más de 15 minutos a caminata un colegio de calidad con educación gratuita. Eso es política habitacional, porque la vivienda no es un objeto casa que uno pone donde quiere. La vivienda es el lugar en torno al cual gira la vida, y eso es lo que se han olvidado los ideólogos tanto de la dictadura como de la concertación, y como los que hoy día están en el gobierno, que a pesar de que hay avance, yo me sorprendí el lunes en la reunión que tuvimos con mi colega aquí, porque vi que había avance. Yo la verdad que en mi tesis del año, dejar de confundir el derecho a la vivienda con la construcción de propietarios, digamos. Y que había que separarlo, porque el derecho a vivir significa poder resolver dónde tú habitas para insertarte en la sociedad, y eso se logra con un arriendo. Está escrito hace muchos años, en otros países lo hacen hace mucho, no tratando de construir propietarios, porque tú le pasas una vivienda a una familia pobre que logra con el apoyo tuyo educar, y después heredan la política habitacional los que ya no la necesitan. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia que hay que considerarla, digamos, ¿no? En este contexto de supremacía absoluta del mercado por sobre la planificación y con ausencia planificada del Estado, es que ha surgido una ciudad dicotómica en donde coexisten sin toparse, siempre digo yo, el derroche y la escasez, el ocio y la sobreexplotación, la salud y la enfermedad, las plazas activas llenas de juego y vida por un lado, las áreas café y la
calles consolidadas como el lugar de esparcimiento de los más pobres por el otro, el acceso rápido y expedito a todo lo necesario por un lado y el aislamiento y el abandono por el otro. Todo lo anterior ha consolidado la percepción sobre la existencia de una sociedad profundamente desigual que se ve fielmente reflejada en una ciudad fragmentada, donde unos pocos tienen todo lo necesario y la gran mayoría vive en la incertidumbre, con una mala calidad de vida y rodeados de los problemas como el desempleo, el alcoholismo, la drogadicción. El microanaliza las expectativas de vida de los sectores pudientes y la compara con los otros y se da cuenta que son significativamente distintos. Y nosotros en nuestro país, y esto lo digo respetuosamente, pero con mucho derecho y responsabilidad como sociólogo, estamos lamentablemente acostumbrados a hacer política con los promedios, sin entender que las estadísticas para lo único que sirven es para mentir con elegancia. Cuando uno dice, mira, la línea de la pobreza está en 150.000, afirma que el que gana 149.500 es pobre y el que gana 150.500 no lo es. Y están los dos igual de cagados. Pero la política pública se hace en términos de promedio. Y aquí siempre yo cito a mi maestro, que es don Nicanor, el antipoeta, que decía que cuando el promedio es un pan al día para cada familia y tenemos dos familias, hay uno que puede consumir 2 panes y el otro no consume nada, igual tenemos el promedio. Y como seguimos haciendo política con los promedios y viendo qué porcentajes de áreas verdes, qué porcentaje de la calidad de vida, nos olvidamos de que para el gallo que sufre la carencia, su caso es el 100%. Y que cuando nosotros lo teníamos con el gallo que no tiene ninguna carencia, estamos cometiendo un error metodológico brutal, ¿no? No nos podemos quejar, yo aquí voy a además recomendar otro texto que es formidable. Ya no se lee porque está medio añejo, pero es tan actual. Yo les recomiendo a los alumnos de arquitectura leer La dimensión oculta del profesor Edward T. Hall, que es de 1974. Es un estudio sobre etología proxémica que a través de una investigación de observación participante con manadas de hurones ven cómo el aumento de la densidad habitacional genera cambios conductuales profundos en la manada y aparece la violencia intrafamiliar, incluso, y esto por favor no es una extrapolación, ¿no? Pero aparecen mortandades masivas y aparece una serie de conductas que son tan cercanas a lo que hoy día vivimos. Yo les recomiendo leerla porque lo que estamos haciendo con nuestra ciudad es generando lo que él define como un sumidero comportamental, ¿no? Resulta evidente entonces que de no cambiar radicalmente la forma de entender y de abordar la falta de equidad territorial, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Aquí lo que necesitamos es cambiar el modelo. Aquí lo que necesitamos es terminar con la supremacía del mercado por sobre la planificación. Y no que venga Marcial Echenique a decirnos. Estaba con Marcial Echenique en una charla en la Facultad de Arquitectura de la Chile en el 94, no, en el 97, donde trabajaba su abuela acá con el plan regulador que nunca se aprobó. Y él dijo que la Costanera Norte iba a pasar por donde pasa. Yo le pregunté, ¿qué pasa con los pobres que van a ser expulsados a una periferia más grande? Y él dijo, no, mira, con los niveles de crecimiento que Chile lleva hoy día, estábamos en pleno gobierno Lago, en el 2005 los pobres no van a existir. Textual, eso está grabado en un documento. Hay una diferencia entre proyectar y planificar. En nuestro país solo se proyecta, no se planifica. Cuando uno proyecta, uno agarra la tendencia y trata de que las decisiones políticas respondan a la tendencia. Cuando uno planifica, uno describe la tendencia, ve si esta es buena o mala, si es necesario generar un punto de inflexión, lo que hace es que la política pública sea capaz de revertir la tendencia, porque pone el bien común por sobre el derecho de propiedad, tan difundido como sacrosanto en nuestro país, ¿no? Y que está por sobre el bien común, lo dice la Constitución. Entonces aquí lo que hay que hacer es cambiar el modelo y dotar al Estado de instrumentos, de capacidad y de recursos para intervenir el territorio de manera de revertir el proceso de segregación, porque el mercado no lo va a hacer. El mercado ya está especulando, ¿no? Entonces, cuidado, que si seguimos haciendo lo mismo o tratando solo de buscar el cambio dentro de la continuidad, vamos a seguir cometiendo los mismos errores por 30 años. Gracias.